Bueno, vamos a empezar. Pues la pregunta es, ¿quiénes hicieron el problema y qué resultados obtuvieron? Si tuvieron tiempo de revisar el problema que les dejé, déjenme compartir la pantalla. Y vemos. Vamos a ver. Procesos de separación. Bien, entonces habíamos planteado entonces en este caso está lenta la máquina, ya está chafeando. Paciencia, jóvenes, paciencia, ahorita se abre. Ahí está. Entonces, habíamos comentado del problema el problema que les había dejado fue el problema 3.2, ¿no? Del libro de Faust. Entonces, que una mezcla en equilibrio líquido-vapor que tiene una composición de 35% en mol de benceno y 65% en mol de tolueno a una atmósfera, o sea que son 14,7 libras sobre pulgada cuadrada y 210 grados Fahrenheit. Entonces nos piden que a partir de datos de presión de vapor y suponiendo válida la ley de Raoult, calcular las composiciones de las fracciones de líquido y vapor, así como las cantidades de cada una de las fases. Creo que les expliqué bastante claro cómo resolver el problema al final de la clase pasada. Entonces, no sé, que aquí fue un problema. Ahora sí que lo que yo creo que más que dificultad para resolver el examen, no sé si tuvieron tiempo de hacerlo. Sí, sí lo intenté. Yo también, doctor, yo también lo intenté. Y se quedaron en el intento. No, yo sí le avancé, doctor, y quedaron las gráficas. Bueno, tú ya con eso ya tienes todo. Igual, saqué las gráficas y de ahí saqué lo que son las fracciones. Y bueno, nada más ahorita sería cuestión de checar. Sí, nomás hay que checar. ¿No te entendí? Al final. ¿Qué dijiste el último? Yo, doctor, pues igual hice las gráficas y también saqué las fracciones, nada más que estoy checando. Bueno, nada más quiero comparar con el de usted igual. Pues nada más díganme cuánto es. Así de simple. Ahorita les enseño. La fracción de líquido es 0.29 y la fracción de vapor en medio de 0.50. 0.29 y 0.50. Pues ahí andamos. No sé si los demás que no están interviniendo andan en la misma frecuencia. Aquí está, o sea, lo que debieron, yo
esto lo saqué del libro del Jim Koplis, que viene ahí una tabla de este sistema, pero que está apoyada en la ley de Raoult. Ahorita la vamos a ver. Bueno, el punto aquí es que yo saqué estos datos de la tabla, tal cual. Lo comparé y aquí puse yo más o menos la temperatura. Pues yo obvié 2 grados de diferencia con los 210 de condición del problema. Y más o menos por ahí ando. Esta es la franja de interés, llamémosle así, ¿no? Ahora, el punto acá es cómo operar el asunto, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, ya vimos en clases anteriores cómo calcular a partir de las presiones de vapor, cómo calcular las fracciones molares tanto en la fase líquida como en la fase vapor. Yo preguntaría si hay alguna duda respecto a esto, a la manera de operar esto. Es bien importante, insisto, porque pues ya vamos a regresar a la tercera semana del trimestre y van a quedar 4 semanas, 3 semanas, tercera, cuarta, quinta y sexta, que van a ser 4 semanas, 3 semanas, tercera, cuarta y quinta, en las que vamos a estar viendo pura destilación. Y esto ya lo voy a dar por descontado que ya se maneja. Cualquier situación en la que tuviéramos que hacer estas gráficas, o la compañera de esta gráfica que ya le hemos platicado, la de temperatura composición, esa no la puse, no la hice. Perdón, esta es la temperatura composición, o la otra que es la de distribución de equilibrio, que es esta que está acá. Esas gráficas a estas alturas ya del curso deben de ser pan comido, así tal cual. No deben de representar ninguna duda, ningún problema. Se los comento para que se hagan ustedes su propia examen de conciencia y están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que les estoy diciendo yo. O si tienen dudas, pues manifiéstanlas para poder solucionarlas, pues, en la medida de lo posible. Lo demás, la solución del problema, una vez que se hace la gráfica, pues ya aquí tienen ustedes la solución del problema, es una solución gráfica, ¿no? Más o menos, para un 35% de concentración global, se van hasta un punto donde coincide con la temperatura de bulbo, temperatura del problema. El problema son 210 grados Fahrenheit. Sabemos que 212 son 100 grados centígrados. O sea, aquí está. O sea, esto de aquí es el punto, digamos. Este punto es el punto que estamos, en el que se encuentra la mezcla, que tiene una composición global de 35% en mol de benceno y que coexisten la fase vapor y la fase líquida, que a su vez tienen estas concentraciones. O sea, la fase líquida saturada tiene una composición del 29% y la fase vapor tiene una composición del 50 o 51%. Esa es la respuesta al problema. ¿Sí? Y bueno, y como sabemos que ese X del benceno más X del tolueno igual a 1, pues por diferencia encontramos las composiciones correspondientes al tolueno, que es 0.71 y 0.49. Esta es la respuesta al problema, al inciso A. ¿De acuerdo? Aquí yo puse una conversión, nada más a título de que lo recuerden, para que sepan. Esas son conversiones que deben de ustedes de conocer así, con los ojos cerrados. Lo mismo sería el caso para pasar a grados centígrados, sería 5 novenos, que multiplica a los grados Fahrenheit menos 32. Esas dos formulitas deben de conocerlas ustedes así como saber que un metro tiene 100 centímetros, así de simple. ¿Sí?
Entonces, esto, si lo quieren apuntar, para que, como la conversión que les puse ayer con relación a las conversiones para milímetros de mercurio, atmósferas y libras sobre pulgada cuadrado, los kilopascales. Bien, entonces, viéndolo así, esto sería, digamos, la solución. Entonces, con esto, lo que sigue es hacer el análisis ahora de... Sí, porque sí. Bueno. Lo que sigue es recordar la ley de Raoul, que la ley de Raoul es esta que está aquí. Es la que nos da la relación de la presión de vapor con la presión, con la composición de la fase líquida, o sea, la presión parcial, que a su vez es igual a la fracción mol por la presión total, presión de vapor por X, ¿no? Esa es la ley de Raoul tal cual. Entonces, a esta temperatura de 200 grados Fahrenheit, más o menos, la presión de vapor del benceno es de 25 libras sobre pulgada cuadrada y la presión del tolueno es de 10 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, haciendo esta relación, Y igual a esto, y YT, la Y del benceno y del tolueno, que es esta relación, es decir, la fracción mol es la presión de vapor entre la presión total por X. Lo llevamos a un balance, sabemos que X de YB más YT igual a 1, entonces hacemos nuestro balance y a partir de solucionar esta ecuación, la podemos nosotros, ¿cómo se llama? Solucionar, generamos pues dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Que es la bueno, primero aquí tenemos esto, que esta es la relación, y a partir de esto, ¿cómo queda? Ya me hice bolas. Entonces sustituyo la Y aquí, genero esta expresión. Sí, tengo que generar otra, ¿no? ¿Cómo queda este asunto, jóvenes? A ver, díganme. Esta expresión, ¿cómo la manejo? La manejo para obtener esto. ¿No queda? Esta ecuación es una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Entonces no la puedo resolver. ¿Cómo la resuelvo? Pues con esta que está aquí arriba, ¿no? Perdón. Tengo la otra que es XB. ¿Cómo está? XB igual a ¿qué? A 1 menos XT, ¿no? O XT igual a 1 menos XB, lo sustituyo aquí y ya queda en función de XB. O sea, aquí hago, o sea, tengo las dos expresiones que me ayudan a solucionar el problema. Porque son fracciones, ¿no? Entonces tengo 1.7 XB más 0.68 XT, que a su vez es igual a 1 menos XB. O sea, aquí en esta expresión lo puedo plantear así. Y esa la sustituyo aquí, 0.68, y a partir ya tengo todo en función de XB. Y entonces sustituyo y resuelvo para XB y me da 0.31. Y uno menos la composición, la composición en la fase líquida es esta. Luego hago el mismo análisis ahora con la Y, sustituyo también en función de YB, en función de YT, y obtengo la YB en función 0.53, la YT igual a
0.47. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Y bueno, más o menos da, esta gráfica la obtuve a partir de datos de tablas, y acá ya es aplicando la ley de Raoul, considerando los valores de las presiones de vapor de tablas, pues. Eso no hay de otra. Entonces, teniendo esto, ya tenemos. Ahora, lo que nos piden también es conocer la masa que tienen en la fase líquida y en la fase de vapor, ¿no? ¿Cuántos moles tienen en una y cuántos moles tienen en la otra fase? En equilibrio, a esas condiciones de 210, 212 grados Fahrenheit. Entonces, ahí hacemos un balance global, que es este que está aquí. Esta ZI por F igual a XI por L entre más YI por B, donde F es la cantidad molar inicial, cantidad total pues de moles, L son las moles en la fase líquida y B son las moles en la fase vapor. Y aquí sí hacemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo? Pues usando la composición en la fase líquida y en la fase vapor. Esto de aquí, punto 35 y punto 65, pues son los datos originales que tenemos del benceno y del tolueno. Y esto lo igualamos a las composiciones que encontramos, ¿no? O sea, aquí lo puse con 35 y con 69, pero pude haber puesto 29 y 71. En fin, haciendo esta solución, aquí sí son dos ecuaciones con dos incógnitas. Para el IB encuentro que L van a tener 82 moles y B va a tener 18 moles. Ahora, les toca a ustedes. Yo no tuve tiempo. Bueno, sí tuve tiempo, pero no. ¿Qué va a pasar? Quiero que me resuelvan el problema. ¿Qué va a pasar si aumento la presión total de 14.7 a 29.4? O sea, le aumento una atmósfera al sistema. Vale, chambea, jóvenes. ¿Sí me expliqué? ¿Cómo quedaría el cálculo considerando que yo aumento la presión de una atmósfera a 2 atmósferas? Nos vamos a llevar ahí vamos a llegar a una onda que también es importante tener claro. ¿Cómo harían, tomando en cuenta la ley de Raoul, que se puede aplicar la ley de Raoul? ¿Cómo afectaría el cálculo de esto que estamos haciendo si yo duplico la presión total? ¿Lo están haciendo? A ver, comenten cómo solucionarían el problema. ¿Cómo quedaría?
Pues yo planeaba hacerlo con los números de Antoine, ahora cambiando la presión que los está dando y pues ya sacar lo que sería la gráfica. Pues ahora, no, bueno. Hacer la gráfica. Profesor, yo ya había hecho la gráfica. No es necesario, no es necesario la gráfica. Yo también, doctor. Lo que está preguntando es qué porcentaje de vapor condensará si la presión total aumenta. Podrían calcular que a partir de la ecuación de Antoine, con la presión total mayor para sacar los puntos de ebullición de los dos componentes y construir la gráfica. Puede ser, pero no. Ese es un camino, estoy de acuerdo. Eso ya lo vimos también inclusive en un ejemplo, ¿no? Que aumentamos la presión. Pero vaya, si yo me clavo aquí en esto, la presión de vapor que correspondería a aumentar la presión al doble, ¿cómo quedaría? O sea, la fracción mol, pues como que aquí está. Del hexano y del tolueno. Déjenme ver si tenemos las constantes. En hexano y tolueno. Sí tenemos los datos. A ver, vamos haciendo el cálculo, ¿no? Entonces, si manejamos la ley de Antoine, voy a poner aquí las constantes A, B y C. Esto es para el N hexano, NC6 y NC7, ¿no? Que es el tolueno, que tiene un CH3 más. Entonces, para el hexano, si es el hexano, es el que estamos considerando, ¿no? Perdón. Benceno, perdón. Es benceno y tolueno. Benceno y tolueno, doctor. Sí, el benceno también lo tengo. Aquí está. Entonces le voy a quitar lo de la N. El benceno, que es C6H6. Y el tolueno, que es C7H. Le voy a quitar también lo normal. C7H8. Ok. Entonces, A del benceno va a ser igual a 6.90.565. Luego tenemos B igual a 1211.033. Y C, que es igual a 220.79. Y para el tolueno es 6.95. 334 1343.943 219.377. Ahí tenemos. Y la ecuación que usan para hacer este cálculo, pues es la que hemos ya conocido, en la que está el logaritmo base 10 de la presión de vapor
la presión de vapor del componente I va a ser igual a A menos B entre la temperatura en grados centígrados más C, ¿no? Pero aquí está. Temperatura en grados centígrados más C. Y el logaritmo natural de logaritmo base 10. Entonces, tenemos la presión parcial del componente I. ¿Cómo se, qué es lo que sigue? Sería la ecuación que se aplica. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, jóvenes? Es el primer ejercicio que hicimos. Ahí viene, ¿cómo está? Ahora, esta presión que está aquí reportada para el texto, este dato lo estoy sacando del, ¿cómo se llama? Del Felder, ¿eh? De Ingeniería Química, sí, el curso de introducción a la Ingeniería Química. Todos los 29, o sea, una 14.7 libras sobre pulgada cuadrada es igual a 760 milímetros de mercurio. Eso ya lo hemos visto también. Por lo tanto, si sacamos 2, pues sería 760 por 2. Entonces, ¿cómo procedemos para hacer el análisis? Pues simplemente, para el caso del hexano, metemos aquí la presión de vapor, perdón, suponemos que la presión de vapor del hexano es igual a la presión, como si tuviéramos un solo elemento. O sea, bueno, nada más hexano, nada más benceno, perdón, en el sistema, y obtenemos la temperatura de ebullición del benceno a 2 atmósferas. Y hacemos lo mismo para el caso del heptano, del tolueno. ¿Sí? Sacamos logaritmo de los 760 por 2 y sacamos de aquí la temperatura de ebullición. Díganme ustedes, por favor, cuánto es la temperatura de ebullición del benceno, ¿sí? Y cuál es la temperatura de ebullición del tolueno, C7H8. A ver, calcúlenlo, ¿no? Por favor. Despejen la temperatura de ahí y obtengan el valor correspondiente para corregir esto. ¿Sí lo están haciendo? Sí, maestro. Por favor. Sí, doctor. Ok.
No sé si esté bien, pero la temperatura del benceno me dio de 546 y para el 546 sí, grados, grados grados centígrados. Celsius. Sí. Y para lo que es el otro me dio de 575.7. Bueno, no sé si los demás tengan la misma información. Yo, doctor, ya lo había calculado y me quedó de 550 el primero, el de benceno, y el de tolueno me quedó de 580, está más o menos. Pues más o menos por ahí andamos. Ok. ¿Y qué sigue ahora? Dando por descontado que esto estuviera correcto para las condiciones, vamos a poner aquí a 2 atmósferas, nada más para acordarme. Tenemos ya esta relación. Cambia muchísimo, ¿eh? ¿Seguro? ¿Están seguros de que calcularon bien? Maestro, a mí, Baja de 80 para el benceno a una atmósfera o 14 pasa a 500 la temperatura de ebullición. a mí, maestro, me da en el benceno de 104 y en el tolueno de 136. Sí, profesor, a mí también me da. ¿Cuánto te da? ¿Así? ¿Ciento? Sí, de benceno de 104 y tolueno 136. A mí me suena más lógico, ¿eh? O sea, 500 es muchísimo. A mí también me da lo mismo que mis compañeros, profe. Entonces, ya les ganaron. Sí, ya Van 3 contra 2. ¿Eh? Ya rectifiqué, doctor, que creo que estaba metiendo un dato mal. Sí, es lo mismo que mis compañeros. 104 y 110. 104, no, 130, ¿no? ¿Cuánto fue el otro? 136. 136. Eso sí me suena lógico. Sube, pero no lo estratosférico. Ahora bien, el punto acá es que con esto, aquí tendríamos el rango de presiones, ¿no? Digo, de temperaturas. Ahora, ¿cómo quedaría la presión de vapor? Para poder hacer algo parecido a esto. Y eso lo tenemos que encontrar en tablas. En el nomograma, en la gráfica que les mandé de presiones de vapor, ahí viene el benceno y el tolueno, ¿no? El segundo anexo que les mandé ayer en la tarde. ¿Sí lo recibieron? Sí, ahora sí que sí llegó su correo. ¿No? Ahí vienen unas rectas para el benceno y tolueno. Sí o no. O quién sabe. Sí llegó. Sí lo llegó, ¿no? Y esa es la gráfica, a ver. La gráfica es la que está aquí, que esto de hecho creo que viene también en el Felder. Y tenemos para benceno. Empieza donde está el 0. ¿Tienen ahí la gráfica? Ahí está el benceno, luego ahí empieza la recta esta que les da, nada más que tienen que traducir a grados Fahrenheit. Y tienen benceno y en 25
de grados Fahrenheit, y ahí empiezan las dos rectas, benceno y tolueno. Entonces aquí lo que tendríamos nosotros que plantearnos es las temperaturas en grados Fahrenheit, pasarlas a grados Fahrenheit, y esto el rango. O sea, yo lo que sugiero es que pusieran, no sé, vamos a ver, vamos construyendo esto. 104. ¿Cuál sería la siguiente temperatura? 110, 115, 120, 125, 130 y 136 para incluir los dos extremos. Aquí tendríamos que ver la presión de vapor de cada uno de estos. Déjenme ponerlo acá y lo voy a bajar para no encimarlo. Okay, aquí tendríamos presión de vapor del benceno, y pueden aquí tener una tabla, aquí tienen la fórmula que les acabo de dar para llegar o sea, multiplican por 1.8 la temperatura y le agregan 32 y ya le da la temperatura en grados Fahrenheit. Y esto pues se hace de volada, ¿no? Esto es igual a 1.8 por la temperatura en grados centígrados más 32. Y ahí ya tenemos las temperaturas correspondientes entre 219 y 276 grados Fahrenheit. Ahora, sí estamos en el rango, en la gráfica que les mandé, sí estamos perfectamente en el rango entre 219 y 276, más o menos, ahí está. Y sí le pegan sí alcanza a llegar la línea del tolueno, y alcanza a llegar la línea del benceno. Y leen las presiones correspondientes en libras sobre pulgada cuadrada. ¿Ya? Esto que estoy describiéndole ya a ustedes es la chamba nuestra. Cuando ustedes hacen los cálculos y se apoyan en estos datos para obtener la información. Entonces, para no aburrirlos, pues queda pendiente esta parte, ¿no? Sacan esta es la temperatura, como lo estamos planteando ahorita en grados Fahrenheit. Esta es la temperatura en grados centígrados. Yo lo que recomiendo es que hagan lo mismo que están aquí, hacen la tabla y vean cómo aquí ya van a ver el efecto de la presión nueva. Hacen su gráfica, sigue siendo de 35% la mezcla, y ver esa temperatura donde va a caer. Ahora, ya no se necesita imaginarse mucho las cosas para pensar que la temperatura a la que va a estar el sistema, si siguiera manteniendo los 100 grados centígrados, estaríamos nosotros abajo de esto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo traducen, ingenieros? ¿Sí me están siguiendo? Es decir, aquí supongo yo que se mantiene la misma composición original, se mantiene la misma temperatura, lo único que yo hice es duplicar la presión. Ahora, ya por el rango que me está dando aquí, la temperatura que estoy proponiendo está abajo del punto de ebullición del componente más volátil. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que va a ser puro líquido, superenfriado.
Claro, claro, claro. ¿Qué quiere decir? Que comprimiste digamos, la mezcla y no tienes vapor. Todo queda como líquido subenfriado. Es más, hagan el cálculo y se van a encontrar que la fracción mol va a ser mayor de 1, lo cual no es aceptable, pues. Pero ya a partir de esta información, pueden ustedes ya deducir que su sistema no hay vapor. O sea, el haber aumentado la presión, no hay vapor. Es más, si hacen la gráfica y la sobreponen aquí, ¿dónde les va a quedar? Sí, acuérdense que estas gráficas como que se van achicando, ¿no? Se van tendiendo a hacer hacia acá. Si ya vean el libro donde vienen las gráficas para las diferentes presiones. Entonces, ahí, si la respuesta es el porcentaje de vapor que va a condensar, pues es 0. ¿A partir de qué? Pues a partir de esta información. Yo aumenté la presión, entonces mi punto de ebullición se desplaza y queda por abajo de los 212 grados al que se encuentra la mezcla. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, pues completen esto y obtengan esa información, ¿no? Que no es más que seguir este camino y sacar la información correspondiente. Hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Ya copiaron esto? No, sí, ok, quién sabe. Ya, profesor. ¿Sí? Ya lo copié ya. Bueno, entonces pues ya tienen todo para resolverlo. Tienen toda la información. O sea, tienen que seguir el mismo caminito de acá, sacan sus X, Y, hacen su gráfica y ubican en 112 grados, en 210 grados Fahrenheit, o el equivalente que más o menos de 100 grados centígrados, donde les va a quedar el punto, donde se supondría que van a quedar fuera del anillo. Porque además este anillo les va a estrechar. En lugar de ampliarse, se estrecha por la presión. Pero va en la lógica, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, acuérdense ustedes que cuando tienen una mezcla de vapor líquido, le aumentan la presión, pues tienden a condensar el vapor que está presente. Bueno, dejo esto y vamos a terminar con la parte que empezamos a ver de la destilación instantánea. ¿No hay dudas de esto? ¿No? Vale. Voy a terminar de hacer estos cálculos y les mando el archivo después. Entonces me salgo de aquí y me voy ahora a teoría. Bueno, ya abrimos. Entonces vamos a la parte de... Noten, a ver, aprovecho que aquí en estas gráficas les había comentado que en las gráficas de entalpía composición, la línea de unión, que es el equivalente a la línea horizontal en la gráfica temperatura composición,
que es entalpía. Esta nos está indicando que el punto F, que es el vapor saturado, está en equilibrio con el líquido saturado. Se lo digo porque en el análisis que estábamos haciendo ayer, en el que hablábamos pues, de que tenemos una alimentación con una composición y un nivel de entalpía determinado, cuando ya vamos a entrar al separador, después de una expansión adiabática, generamos el vapor y queda el líquido remanente con sus respectivas composiciones y entalpías. ¿Sí? Un comentario es con relación a los cálculos relacionados con las torres de destilación, es que la temperatura de referencia que tomemos para todos los cálculos debe ser la misma, no creo que el sentido común lo indica. Toda la misma temperatura de referencia que ustedes tuvieran aquí para calcular la entalpía del vapor es la misma que toman acá para la entalpía del líquido y lo mismo para la entalpía de la alimentación que entra. Esta alimentación HF básicamente es la que está entrando a la columna, no tanto al intercambiador, porque aquí alteramos esta entalpía de una entalpía del líquido que está a condiciones ambientales, digamos. Mismo así, si la temperatura de referencia anda del orden de 10 grados, 15 grados o 6 grados o 0 grados, pues en principio, si consideramos que se encuentra esa alimentación a 20 grados, a 25 grados, pues, pues ahí tendríamos un cierto nivel energético. Pero después del intercambiador y que ya tenemos el factor del proceso de expansión adiabática, hay una entalpía que es la que nosotros tomamos para hacer el balance correspondiente, que es la que estamos manejando acá. A lo mejor está mal indicada la alimentación. Lo que pasa es que ya no me ocupo, pero esto, en realidad esto de aquí debería ir acá arriba, para acá. ¿Ok? Bueno, entonces los balances total F igual a D más W. Si las moles alimentadas van a ser moles del destilado y las moles del líquido residual. La del componente más volátil, ZF por F, YD por D, más XW por W. Y el balance de energía que toma en cuenta el calor que añadimos al sistema vía el intercambiador de calor con el nivel de entalpía correspondiente a la alimentación por la entalpía del destilado y la entalpía de los fondos. ¿Sí? Entonces, si eliminamos F, de ahí vamos a encontrar una línea de operación que corresponde a una sola etapa, como si fuera una etapa de corriente paralela. No sé si ustedes recuerdan de sus procesos de separación. Les voy a recordar eso. Cuando ustedes hacían la gráfica, por ejemplo, de absorción, o tenían, vamos a decir, una línea que es la línea de equilibrio, y decían que la línea de operación, si la transferencia de masa era de la fase de vapor a la fase líquida, que vendría aquí por encima, ¿no? Por decir algo. Y si fuera de líquido al vapor, iría por abajo. Estas rectas o curvas que no son propiamente paralelas, tienen esta relación como el dibujo, ¿no? Que son dos rectas que son, vamos a llamarle, que tienden a estar paralelas, aunque no lo sean exactamente. Pero la otra circunstancia que se da es que esta misma línea de equilibrio tenga una línea de operación de este tipo. Si se fijan, en este caso estamos hablando de poner en contacto las corrientes en el equipo a contracorriente. Y aquí estamos hablando de que las dos corrientes van en la misma dirección. ¿Sí se recuerdan de eso? Típicamente en columnas de absorción deben haber visto esto. Y por convención, en el caso de una operación por lotes, el planteamiento es exactamente este.
Nada más que aquí es el tiempo. ¿Sí se acuerdan? Que la línea de operación tiende a ser un poco, yo cuando lo explico en el curso correspondiente lo planteo así como si fuera paralela. Y esto también perpendicular, aunque tampoco es estrictamente, el argumento geométrico no se cumple como criterio, pues tiende a hacer algo que va contra la línea, se va a encontrar la línea de operación, a la línea de equilibrio, en el caso de una operación a corriente paralela, y acá en el caso de una operación a contracorriente. En el caso que nos ocupa, lo que vamos a encontrar aquí es que al hacer el análisis entre los dos balances de moles, ¿sí? Vamos a obtener una línea de operación de una sola etapa como si fuera corriente paralela en las coordenadas de distribución con una pendiente menos W en D, ¿sí? Y esto lo vamos a ver aquí. ¿Y ahora? ¿Por qué no avanza? Ah, bueno, tengo que salirme de aquí. Bueno. ¿Dónde anda el borrador? ¿Y ahora? Aquí está, ¿no? El borrador. Entonces, yo haciendo el análisis, eliminando F, poniendo esta con esta y luego esta con esta, me voy a encontrar que la línea de operación en el contexto de la línea de la curva de distribución de equilibrio nada más, estaría dada por esto que está aquí, por esta primera parte de la ecuación, que está aquí. Y si yo tomo en cuenta la entalpía, estaría dado en este contexto. ¿Sí? Si yo despejo Y del destilado, la composición del destilado, voy a obtener lo que se conoce como la línea de operación, con pendiente menos W en D, XW la composición del componente más volátil en el líquido residual, la parte, lo que queda aquí abajo del separador, y ZF es la composición de la alimentación que está entrando al separador. Ahora, viéndolo a la luz de un diagrama de entalpía, composición, hacer exactamente lo mismo que estuvimos analizando, aquí van a encontrar ustedes todas las condiciones que se dan con relación a lo que estamos platicando. El punto W', D', si siguen la ruta de la línea punteada que se apoya en la línea de 45 grados, se va hasta el punto N, que es sobre la curva de distribución de equilibrio, y subo a la línea de entalpía líquido saturado. Estos dos puntos se puede decir que están en equilibrio. ¿Estamos? Noten que aquí yo tengo la alimentación con una alimentación ZF. Para que a la hora de hacer la copia del Excel se me movió. Pero esta ZF es la ordenada que tenemos aquí para este punto F. Bien. Si yo me meto cualquier punto que no esté en la zona o sea, el eje, digamos, lo que está en equilibrio, pues me genera esta distancia. Yo puedo, a partir del punto F, que es el cruce con la 45 grados, y conociendo las corrientes que salen del equipo que realmente van a estar en equilibrio, esta de aquí con esta de acá, entonces yo puedo trazar una recta entre F y N, y eso me va a definir la línea de operación que está aquí. ¿Ok? Cuya pendiente va a ser menos W en D. Y cualquier inclinación de la línea que yo tenga acá, que ya no va a ser la línea de unión,
me va a dar puntos sobre la línea de operación. Entonces, este punto D, bajo, me voy horizontal y trazo una recta también del punto donde termina este punto, esta recta. Y aquí en este punto debe coincidir con el punto de la línea de operación. ¿Ok? Entonces, eso, si yo tengo otra línea que esté aquí, el punto que estoy tomando aquí, vamos a hacer como pivote para mover la inclinación de esta recta, que no es la línea de unión, más que esta es la línea de unión, la que me une W' con D', corresponde a las condiciones de alimentación, y este punto de alimentación va a tener la HF más Q. ¿Sí? La entalpía de la corriente, el nivel energético de la corriente que entra al separador. En el punto D, cualquier punto, o el D', tengo HD, y el punto W o HW' es el punto correspondiente a la entalpía de los fondos. Y es la forma como yo puedo establecer el análisis del comportamiento de la torre de separación en una destilación por instantánea. ¿Sí? Eso es lo que quería comentarles antes de que ya nos despidiéramos de este año tormentoso que acabamos de que estamos pasando, ¿verdad? Yo les recomiendo, y bueno, y esto nos daría aquí, este punto de acá puede ser, este es un punto arbitrario, HF. Este punto, si se fijan, esta HF, es lo que le está comentando previo a lo que le va a pasar a la corriente antes de alimentar al sistema. Ya cuando se alimenta al separador, está en este punto, cuando ya le agregamos el calor del intercambiador. ¿Se dan cuenta? Y este punto es un punto arbitrario que puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, etc. Puedo yo alimentar, como por ejemplo aquí, ¿qué característica termodinámica tendría ya les dije, este líquido que está aquí? Entonces es un líquido subenfriado. ¿De acuerdo? Aquí tendrían el líquido saturado. Aquí, de alguna manera, tienen el vapor y el líquido que ya se formaron. Acá tendrían puro vapor saturado y acá andaríamos con vapor sobrecalentado. Es la misma historia, pues, que de lo que estuvimos viendo cuando vimos los diagramas de temperatura-composición. ¿Sí lo ven? Entonces, este punto aquí, puedo yo decir, aquí lo que yo estoy postulando es que estoy manejando un líquido subenfriado antes de entrar al intercambiador de calor. O yo puedo hablar de que yo tengo un líquido saturado y entonces el punto estaría aquí. Y aquí me daría HF. ¿Sí? Pero ya cuando le agregué energía vía el intercambiador de calor, pues me ubico en este punto. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven, jóvenes, o no? ¿Alguna duda? Ninguna, doctor. ¿Sí? Pues este es el principio del funcionamiento del separador flash. Todo lo que vamos a ver regresando de vacaciones es ya aplicaciones de este sistema a sistemas binarios y a sistemas multicomponentes. Aquí también podemos manejar la parte de los sistemas multicomponentes. Y aplicamos un criterio similar al que estuvimos viendo para los puntos de burbuja y los puntos de rocío. Ya lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces aquí noten ustedes que aquí la Y que estamos aquí generando son los valores que se van leyendo aquí, al lado izquierdo, que van construyendo la línea. Y esta ZF que está aquí, pues es la ZF que corresponde al punto que estamos manejando acá. ¿Sí? Bueno, pues si ya no hay dudas, yo aquí le dejaría el tema. Aquí lo dejaría y
voy a revisar el problema que acabamos de ver de duplicar la presión. Ya una vez que tenga los resultados, les mando el archivo de ese problema. Y a lo mejor le agrego algún par de problemas más relacionados con el tema de cálculo de estas composiciones en equilibrio, etcétera, para afianzar bien toda la parte previa a lo que ya viene. Regresando de vacaciones, vamos a ver la parte del destilador instantáneo. Seguramente nos llevará esa tercera semana. La cuarta semana estaremos viendo la destilación diferencial, y finalmente estaríamos analizando la destilación fraccionada, que es ya la columna, una columna de varias etapas. ¿Sí? Eso sería, digamos, el contexto, y ya haríamos al final de la quinta, sexta. No está escrito. No está escrito sobre piedra lo que estamos planteando. A lo mejor podríamos pasarnos a una clase la semana sexta con tal de redondear bien toda la información relacionada con destilación. Y el examen primer parcial lo estaríamos haciendo hacia el final de esa semana sexta, ¿no? Como habíamos quedado los sábados. Pero eso no impide que la segunda clase de la semana sexta, pues empezamos con el siguiente tema, que seguramente va a ser humidificación, enfriamiento de agua. Y así para no atrasarlo. Bueno, jóvenes, pues no me resta más que desearles un feliz año, fin de año, tanto de Navidad como Año Nuevo. Cuídense. Gracias, doctor, igualmente. No se anden reventando mucho. Hay que tener cuidado, cordura, para poder entrar el año que entra bien y no tener sustos. ¿Sí? Cualquier cosa o duda que tengan, pues ahí está el correo. Obviamente que regresando, regresamos el día 4. Entonces, por ahí del día 2 o 3, les estaré mandando la liga para la reunión que tendríamos el martes de esa semana, ¿no? De esa semana Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, jóvenes, pues Gracias, doctor. Felicidades de antemano. Gracias. Pásensela bien. Gracias, igualmente, que esté bien. Cuídese. Felices fiestas. Gracias, doctor. Felices fiestas. Hasta luego. Está bueno. Gracias, hasta luego. Felices fiestas. Muy bien. Bye, bye.